Bien, entonces este periodo de desarrollo prenatal hay que tenerlo en cuenta, eh, ya que desde antes del nacimiento del niño y la niña ya se va configurando, ¿sí?, una subjetividad. Ya hay todo un entorno, un contexto simbólico al menos, que lo está esperando ese niño, a esa niña, a ese nuevo ser que está en camino. Eh, no es lo mismo, y esto ustedes lo pueden ver en forma cotidiana, el contexto en donde nace un niño en relación a la capacidad o a las posibilidades de satisfacción de sus necesidades o de satisfacción de sus, claro, de sus necesidades materiales, físicas o afectivas, ¿no es cierto? Es decir, eh, el contexto familiar puede reunir ciertas características, ciertas condiciones que lo pongan o que lo predispongan de mejor manera para poder atender a las necesidades del niño, o tal vez no. Tal vez de repente la situación familiar no es la ideal, ¿no es cierto? Es decir, hay realidades, hay tantas realidades como familias hay, ¿no es cierto? Entonces, de repente este periodo tan importante del periodo prenatal requiere o plantea una serie de condiciones que en el día de mañana también se van a transmitir a ese niño que está en camino. ¿Sí? Bien. A posterior, bueno, el autor menciona la siguiente fase, que es la fase del nacimiento y del neonato. Eh, el momento del nacimiento es un momento trascendental en la vida. A ver, es una obviedad, ¿no es cierto? Pero es presenciar un milagro. Básicamente eso. ¿Sí? Es el alumbramiento de una nueva vida. Y en ese momento, que puede llegar a ser más o menos rápido, más o menos doloroso, más o menos alegre, más o menos triste, dependiendo de la situación de cada uno, ese momento implica en sí mismo una serie de fenómenos, situaciones, circunstancias que muchas veces nos pasan desapercibidas y que son claves para lo que va a ser el desarrollo de ese niño. Yo les hablaba de la importancia del periodo eh, del periodo de, periodo prenatal, ¿sí? Le hablaba de la importancia del periodo prenatal y perdón, no sé qué le pasa a esto. Ahí está, ¿sí? Les hablaba de la importancia del periodo prenatal porque incluso quedan en nosotros algunas huellas de ese periodo. Fíjense cómo cuando algo nos angustia, cuando algo nos preocupa, o de repente cuando hay una situación externa que nosotros interpretamos como una situación de mucho estrés o de mucho peligro, de mucho temor, las personas asumen la posición fetal, ¿sí? La posición fetal, la posición que tiene el feto dentro del vientre materno. Una posición de cuidado, una posición que nos remite a ese tiempo en donde nosotros estábamos protegidos dentro del ámbito de nuestra, dentro del ámbito del vientre materno, ¿sí? El momento del nacimiento también es un momento trascendental. Muchos autores hablan del trauma del nacimiento, porque en efecto, fíjense, es un antes y un después, un cambio rotundo en la vida de ese niño, porque es el paso de un ambiente en donde está protegido, un ambiente donde está plenamente cuidado, donde sus necesidades son satisfechas sin demora alguna, donde está contenido, donde está en una temperatura ideal, es decir, ese periodo de plena felicidad o de plena armonía, de pleno equilibrio, que es el periodo prenatal donde el niño
se desarrolla dentro del vientre materno, es interrumpido bruscamente, ¿sí? Sin aviso alguno, y muchas veces sin preparación alguna de parte de ese psiquismo que está en desarrollo, que es el del niño que nace. Entonces se irrumpe, ¿sí? Hay una interrupción allí, hay un desequilibrio que es bastante traumático, si se quiere, porque de pasar de ese estado de plena protección tiene que pasar a un nuevo estado totalmente desconocido. Tiene que salir al mundo totalmente desconocido, en un quirófano, en una casa, en donde sea, ¿sí? Un mundo del cual el niño no tiene una referencia, que incluso requiere de él ciertos desafíos, como por ejemplo respirar, ¿sí? Y si bien el niño trae desde el nacimiento o viene, si se quiere, provisto de determinados reflejos que le permitirán poder sobrevivir durante esas primeras horas de vida, esos primeros días de vida, es una situación que no deja de ser traumática o no deja de ser estresante, ¿sí? Pasar de un estado acuoso, que es el estado del vientre materno, dentro del vientre materno, a pasar a un estado en donde tiene que activar sus pulmones, respirar por sí mismo, en donde de repente la alimentación ya no es tan automática como en el caso del vientre materno, en donde él se alimentaba a través del cordón umbilical. Ahora lo tiene que hacer a través del pecho materno, y es algo que no se produce en un momento en forma automática ni en forma continua, sino que tiene que hacer algo para poder dar cuenta de esa necesidad. Entonces el niño llora, entonces el niño se pone incómodo, y ahí, bueno, se produce todo un fenómeno de quiebre que el niño tiene que resolver si se quiere, en pocas horas, en pocos días, esa adaptación de un mundo a otro, un mundo totalmente distinto. O sea, imagínense, y si de repente a nosotros nos mandaran a la luna o a algún lugar donde hubiera una atmósfera totalmente distinta, el desafío que sería para nosotros poder adaptarnos a ese entorno. Nosotros ya siendo grandes, ¿no? Imagínense para un niño recién nacido, para un bebé. Es un desafío seguramente muy exigente, muy crítico, y con razón algunos autores lo llaman como el trauma del nacimiento. Bueno, a eso le sigue la fase de neonato, que comprende el primer mes de vida, ¿sí? En donde lo que implica o lo que comprende ese mes es la posibilidad de que el niño pueda especializar sus reflejos e ir aplicándolos para lo que es la supervivencia de alguna manera, es decir, el reflejo de la respiración, el reflejo de la succión que le va a permitir alimentarse, ¿sí? Entonces ahí comenzamos con una serie de desarrollos que lo van a conducir el ciclo vital hasta que Dios lo disponga. Infancia está comprendida dentro del primer año de vida, ¿sí? Como yo le decía hace un momento, esto de poner en años, ¿sí? Es relativo, ¿sí? Hay, como yo le decía, habilidades que se incorporan incluso antes de un determinado tiempo establecido, o bien un poquito después, ¿sí? Bien. El autor establece una serie de periodos dentro del primer año, dentro de lo que es el gran periodo de la infancia. Los primeros 3 meses de vida, de los 4 a los 8 meses, de los 9 a los 12 meses. Y va a empezar a destacar algunos logros de los niños o de los infantes dentro de este periodo, ¿sí? Pequeños logros, pequeños avances que son trascendentales para su desarrollo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tal vez a una edad madura, una edad adulta, o una edad de post-adolescencia, muchos de ustedes han adquirido ciertas habilidades, ciertas capacidades que los conducen a una independencia. Ese tan anhelado logro de la independencia
afectiva, emocional, económica, ese, si se quiere, ese principal anhelo que muchos tenemos de lograr esa independencia, independizarnos de nuestros padres, poder decidir por nuestra cuenta, tener nuestra plata, tener nuestros ingresos, no depender de otros, desde el punto de vista económico, material, habitacional y emocional, esa tan anhelada independencia que algunos llegan a alcanzar y algunos están en camino de hacerlo, tiene un primer paso. Y ese primer paso tiene que ver con el primer año de vida. Esa independencia es el resultado de una serie de avances que el ser humano ha ido incorporando a lo largo de su vida y que comienzan con cuestiones tan simples como esta imagen que ustedes pueden ver ahí, el niño que puede mover su cabeza, o el niño que puede darse vuelta, ¿sí? Y pasar de una posición de estar acostado sobre su panza a darse vuelta y estar acostado sobre su espalda. Ese avance, ese darse vuelta, ese poder sentarse, ese poder caminar, poder dar sus primeros pasos, es el puntapié inicial, para decir de alguna manera, de todo lo que va a ir logrando el día de mañana. Para nosotros nos parece tal vez algo lejano hace tiempo, pero es, si se quiere, el germen, la semilla de lo que después va a ser la independencia que nosotros podemos llegar a lograr en nuestra edad adulta. El gateo, el caminar, ¿sí? El caminar sin ayuda, bueno, son los principales logros que el niño va incorporando a lo largo de este principal periodo, ¿sí? Bien, un punto importante en el desarrollo que hace Paladino de este periodo de vida es la teoría de las relaciones objetales de René Spitz. Este autor, René Spitz, establece una serie de fases o de periodos en el desarrollo psicológico del niño durante este primer año de vida. Va a comenzar diciendo de que existen 3 estadios o 3 periodos de desarrollo. Primero, el periodo preobjetal, que va de los 0 a los 3 meses, el periodo de objeto precursor, que va de los 3 a los 6 meses, y el objeto propiamente dicho, que abarca desde los 6 y 8 meses en adelante, ¿sí? Existen 3 organizadores, que son la sonrisa social, la angustia del 8º mes y el no. Bien, el autor habla de 3 estadios. En el periodo preobjetal va a decir que el niño, ¿sí? Dentro de este periodo de 0 a 3 meses, tiene cierta indiferenciación, ¿sí? Para decir de alguna manera, no se puede distinguir o diferenciar del resto del el mundo que lo rodea. Es decir, no hay una plena diferenciación entre su yo y el resto del mundo. Es decir, todo lo que lo rodea forma parte de él, o él no se puede diferenciar del resto de los objetos que lo rodean. Ya hacia la edad de los 6 meses ocurre un fenómeno que se presenta como el primer organizador, que es la sonrisa social. El niño identifica a los seres de su entorno, a las personas de su entorno, y les muestra una conducta que es una sonrisa, sin distinguir si se trata de un familiar o de un extraño. O sea, a toda persona le dirige esa sonrisa. Luego sigue el periodo del objeto propiamente dicho, que abarca desde los 8 meses en adelante, en donde el niño ya es capaz de focalizar su atención y de diferenciar a las personas entre familiares y personas ajenas. Específicamente, la persona a la que va a distinguir es a su mamá, ¿sí? Y que la va a distinguir y la va a diferenciar del resto de las personas.